Today we're mastering estar in Spanish. Learn to express emotions and locations effortlessly. We'll use a bilingual story with easy, slow Spanish perfect for beginners. You'll hear real-world dialogues, preparing you for actual conversations. Turn on subtitles to catch every word. Stick around for the heartwarming ending. It'll make you smile. Rafael está en su nuevo apartamento. Rafael is in his new apartment. Did you hear the word está in the first sentence? This is a form of the verb estar, which we use to describe temporary states or locations. Let's listen again. Rafael está en su nuevo apartamento. Estoy solo aquí. I'm alone here. Notice how Rafael uses estoy. This is the I am form of estar. It's used to describe how you are feeling or where you are at a specific moment. Estoy solo aquí. No conozco a nadie. I don't know anyone. No conozco a nadie. ¿Cómo estoy? Estoy triste. How am I? I'm sad. Did you catch Rafael asking, ¿Cómo estoy? This is a common way to ask, how am I, using estar. He then answers with, estoy triste, I am sad, showing how we use estar for temporary feelings. ¿Cómo estoy? Estoy triste. Rafael mira por la ventana. Rafael looks out the window. Rafael mira por la ventana. Ve el parque frente a su edificio. He sees the park in front of his building. Ve el parque frente a su edificio. Hay una mujer en el parque. There's a woman in the park. Hay una mujer en el parque. Ella está sola también. She's alone too. Here's another form of estar, está. It means he, she, it is, and is used for temporary states or locations, like the woman being alone in the park. Ella está sola también. Rafael duda. Rafael hesitates. Rafael duda. ¿Debo hablar con ella? Should I talk to her? ¿Debo hablar con ella? Estoy nervioso. I'm nervous. Rafael says, estoy nervioso. Remember, we use estar for temporary feelings. Can you think of other emotions you could express using estoy? Estoy nervioso. Respira profundo. He takes a deep breath. Respira profundo. Voy a intentarlo. I'm going to try. Voy a intentarlo. Sale de su apartamento. He leaves his apartment. Sale de su apartamento. Before we continue, we'd like to tell you that it would make our day if you could support us by buying us a coffee. You can do that using the QR code or the link in the top right corner. Your support helps us keep creating the videos you love. Rafael camina hacia el parque. Rafael walks toward the park. Rafael camina hacia el parque. Hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Did you hear Rafael ask, ¿Cómo estás? This is how we ask, how are you, in Spanish, using the tú, you, form of estar. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Hello, I'm fine. Ana responds with, estoy bien. This is a common way to say, I'm fine, using estar. Notice how it's used for current states of being. Hola, estoy bien. Me llamo Ana.
My name is Anna. Me llamo Ana. Yo soy Rafael. Estoy nuevo aquí. I'm Rafael. I'm new here. Yo soy Rafael. Estoy nuevo aquí. ¿Estás solo en la ciudad? Are you alone in the city? Listen to Anna's question. ¿Estás solo en la ciudad? She's using the tú form of estar to ask about Rafael's current situation. ¿Estás solo en la ciudad? Sí, estoy solo. Es difícil. Yes, I'm alone. It's hard. Sí, estoy solo. Es difícil. Entiendo. Yo también estaba sola. I understand. I was alone too. Entiendo. Yo también estaba sola. ¿Cómo lo superaste? How did you get through it? ¿Cómo lo superaste? Con tiempo y paciencia. With time and patience. Con tiempo y paciencia. ¿Quieres caminar conmigo? Do you want to walk with me? ¿Quieres caminar conmigo? Sí, me gustaría. Yes, I would like that. Sí, me gustaría. Caminan juntos por el parque. They walk together in the park. Caminan juntos por el parque. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta leer y cocinar. I like to read and cook. Me gusta leer y cocinar. Qué interesante. How interesting. Qué interesante. Ana sonríe amablemente. Ana smiles kindly. Ana sonríe amablemente. Pasan los días. Days go by. Pasan los días. Rafael y Ana se ven en el parque. Rafael and Ana see each other in the park. Rafael y Ana se ven en el parque. Ana, ¿cómo estás hoy? Ana, how are you today? Rafael asks, ¿Cómo estás hoy? This shows how estar is used to inquire about someone's current state, especially with time markers like today. Ana, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? I'm good, thanks. And you? We hear two more forms of estar. Estoy bien, I am well, and ¿y tú? And you. These are very common in conversations about well-being. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy mejor, no tan solo. I'm better, not so alone. Estoy mejor, no tan solo. Me alegro mucho, Rafael. I'm very glad, Rafael. Me alegro mucho, Rafael. ¿Quieres conocer a mis amigos? Do you want to meet my friends? ¿Quieres conocer a mis amigos? ¿Tus amigos? Estoy nervioso. Your friends? I'm nervous. Rafael says, Estoy nervioso, again. Using estar for emotions emphasizes that these feelings are temporary and can change. ¿Tus amigos? Estoy nervioso. No te preocupes, son amables. Don't worry, they're nice. No te preocupes, son amables. No sé si estoy listo. I don't know if I'm ready. No sé si estoy listo. Entiendo, sin presión. I understand, no pressure. Entiendo, sin presión. Gracias por entender. Thank you for understanding. Gracias por entender. Rafael piensa un momento.
Rafael thinks for a moment. Rafael piensa un momento. Tal vez, ¿podemos intentarlo? Maybe, can we try? Tal vez, ¿podemos intentarlo? Claro, mañana en el café. Of course, tomorrow at the cafe. Claro, mañana en el café. Está bien, lo intentaré. Okay, I'll try. Está bien, lo intentaré. Rafael se siente ansioso. Rafael feels anxious. Rafael se siente ansioso. Al día siguiente en el café. The next day at the cafe. Al día siguiente en el café. Mira, ahí están mis amigos. Look, there are my friends. Mira, ahí están mis amigos. Estoy un poco nervioso. I'm a little nervous. Did you catch Rafael saying, Estoy un poco nervioso? This shows how you can modify the intensity of feelings expressed with estar. Estoy un poco nervioso. Tranquilo, todo estará bien. Relax, everything will be fine. Tranquilo, todo estará bien. Se acercan a la mesa. They approach the table. Se acercan a la mesa. Amigos, les presento a Rafael. Friends, I introduce you to Rafael. Amigos, les presento a Rafael. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Hello, Rafael. How are you? Carlos asks, ¿Cómo estás? Again? This question, using estar, is a common greeting in Spanish. Let's hear Rafael's response. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. I'm good, thanks. Estoy bien, gracias. Bienvenido al grupo. Welcome to the group. Bienvenido al grupo. Gracias. Thank you. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. I'm happy to be here. Rafael says, Estoy feliz de estar aquí. Notice how he uses two forms of estar in one sentence for his feeling and his location. Estoy feliz de estar aquí. Conversan y ríen juntos. They talk and laugh together. Conversan y ríen juntos. Me siento cómodo con ustedes. I feel comfortable with you all. Me siento cómodo con ustedes. Nos alegra que estés aquí. We're glad you're here. Nos alegra que estés aquí. Eres parte del grupo ahora. You're part of the group now. Eres parte del grupo ahora. Rafael mira a su alrededor. Rafael looks around. Rafael mira a su alrededor. Ya no estoy solo. I'm not alone anymore. Ya no estoy solo. Rafael uses estar to describe his current state, which has changed from the beginning of the story. Ya no estoy solo. Estás con amigos ahora. You're with friends now. Ana says, ¿Estás con amigos ahora? This use of estar shows Rafael's current situation, which is different from before. Estás con amigos ahora. Estoy muy agradecido. I'm very grateful. Estoy muy agradecido. Rafael sonríe feliz. Rafael smiles happy. Rafael sonríe feliz. Ha encontrado su lugar. He has found his place. We've learned a lot about estar in this story.
Can you create a sentence using estar to describe how you're feeling right now? Share your sentence in the comments. Ha encontrado su lugar. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other Spanish learners? Ready? Let's keep going. Rafael está en su nuevo apartamento. Estoy solo aquí. No conozco a nadie. ¿Cómo estoy? Estoy triste. Rafael mira por la ventana. Ve el parque frente a su edificio. Hay una mujer en el parque. Ella está sola también. Rafael duda. ¿Debo hablar con ella? Estoy nervioso. Respira profundo. Voy a intentarlo. Sale de su apartamento. Rafael camina hacia el parque. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Me llamo Ana. Yo soy Rafael. Estoy nuevo aquí. ¿Estás solo en la ciudad? Sí, estoy solo. Es difícil. Entiendo. Yo también estaba sola. ¿Cómo lo superaste? Con tiempo y paciencia. ¿Quieres caminar conmigo? Sí, me gustaría. Caminan juntos por el parque. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta leer y cocinar. Qué interesante. Ana sonríe amablemente. Pasan los días. Rafael y Ana se ven en el parque. Ana, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy mejor, no tan solo. Me alegro mucho, Rafael. ¿Quieres conocer a mis amigos? ¿Tus amigos? Estoy nervioso. No te preocupes, son amables. No sé si estoy listo. Entiendo, sin presión. Gracias por entender. Rafael piensa un momento. Tal vez, ¿podemos intentarlo? Claro, mañana en el café. Está bien, lo intentaré. Rafael se siente ansioso. Al día siguiente en el café. Mira, ahí están mis amigos. Estoy un poco nervioso. Tranquilo, todo estará bien. Se acercan a la mesa. Amigos, les presento a Rafael. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bienvenido al grupo. Gracias. Estoy feliz de estar aquí. Conversan y ríen juntos. Me siento cómodo con ustedes. Nos alegra que estés aquí. Eres parte del grupo ahora. Rafael mira a su alrededor. Ya no estoy solo. Estás con amigos ahora. Estoy muy agradecido. Rafael sonríe feliz. Ha encontrado su lugar. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow Spanish learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.